Hola a todos, yo me llamo Laura Peirano y bueno, soy una mamá de Córdoba, muy feliz de tener 4 hermosos hijos que son mi vida. También tengo un esposo, tengo una familia, 2 padres que dieron todo por mí, Jorge y Graciela Peirano, a los cuales siempre les voy a estar agradecida de lo más profundo de mi corazón. Tengo también muchos hijos en 4 escuelas, que son todos mis alumnos. Y tengo 4 escuelas que amo como mis 4 hijos. Comparto mis días con un privilegiado grupo de docentes. Amo escribir, amo escuchar música, me gusta mucho la naturaleza, disfruto de la vida al aire libre, me encanta viajar. Mis pasiones de estudio son la educación inclusiva, la Shoah, que es una gran pasión de vida. Pertenezco a la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. Todo ese camino lo abrió mi hijo menor, Diego, que es una persona con síndrome de Down. Y él me enseñó a vivir de otra manera, a saber que la vida está en cada minuto, en cada segundo, y que eso no puede perderse. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy una invitada muy especial, Laura Peirano, que nos va a instruir, nos va a formar acerca de las cosas hermosas que tiene la vida para dar. Así que bienvenida, Laura. Bueno, yo también te doy la bienvenida a mi escuela, Tamara. Me gratificó mucho tus llamados. Me gustaría que cuentes algo de esta experiencia que vos estás teniendo respecto a tus viajes y a poner, a arrimar, a acercar la historia en carne propia. En medio de la historia y la memoria, descubrí que la emoción era muy importante, dado que la comprensión a veces no alcanza a explicarte lo que ves y lo que sabes, pero la emoción puede sí significar mucho en lo que se refiere a la transferencia de lo que uno aprende, sobre todo para contarlo a mis hijos, a mi familia y a mis alumnos, que son como parte de mi familia. Son tus otros hijos. Entonces, como que de pronto el mundo deja de ser cuadrado y se transforma en un mundo mucho más cercano y más redondo. Y uno puede ver cosas que antes no advertía. ¿Qué es lo que te sensibiliza? Los niños y los jóvenes. Es lo que más me sensibiliza. Porque no solamente hay que ver la ecología para que el mundo sea habitable, sino también todo lo que ocurrió entre los seres humanos. Sí. Y eso gravita directamente en mi día a día, porque nuestra escuela se abrió en 1952 sin discriminación. Entonces hay como una coherencia, un ir y venir entre quién soy. Qué bueno. Entre todas esas cosas múltiples que uno siente dentro de que podría hacer o que podría ser. Y de golpe sabe que sus pies le han echado raíz en un lugar, pero su mente, sus ojos, también pueden ver otros lugares y otras cosas que ocurrieron, para no encerrarse uno en sí mismo. Sí. ¿Cómo ves a nuestro país respecto a esto de la memoria de los argentinos? Tal vez, no se acentuó demasiado este aspecto y este desarrollo de la memoria en nuestra educación de niños y de jóvenes. Pero también hay como una voluntad de parte de una sociedad por recuperar y por reconocer. Yo creo que no solamente es un hecho de memoria, sino también sobre todo y profundamente un hecho de reconocimiento. Está, pero yo a lo que voy es el tema de la identidad, del sentirse parte, del sentirse responsable. Eso hace el reconocimiento. El reconocimiento es el que te involucra, el que te hace parte, el que te hace sentir responsable, el que te hace también involucrarte en todo lo malo y en todo lo bueno de algo o de alguien, sí. Para justamente poder seguir hacia adelante. Porque si uno siempre está de espectador ante los hechos y los devenires de la vida,
Primero que, bueno, no va a tener el envejecimiento que corresponde por las experiencias que da la vida. Va a quedar sin las marcas de la huella del humano, sin todo eso que da el mundo y el ser humano que habita en el mundo. Debe involucrarse en los pequeños gestos, en las pequeñas cosas del día a día, pero también en las grandes cosas que ocurren en su época. Y todo empieza por estar informado, Sí. Por tener una decisión sobre las cosas que va viviendo y también por tener ciertos valores y criterios para saber comprender y transmitir lo que se vive. Me encantaría saber un poco de tu historia, de qué casa venís, porque el legado o los legados que has tenido en tu vida siempre lo ha cruzado la educación. Sí. Entonces, me gustaría que cuentes a los que nos están viendo de dónde viene Laura Peirano. Mis padres y mis 6 hermanos fueron... 6 hermanos. Nosotros somos 7 hermanos. Mis padres son 2 educadores de Córdoba que han abierto la educación en el mundo, porque ellos fueron los que crearon por primera vez una escuela inclusiva en 1952. Y ellos también son hijos de la educación argentina con una visión renovadora. La Escuela Nueva Argentina les dio un gran legado y la Escuela Nueva Internacional del mundo. Personalidades como María Montessori, Ovidio de Crowley, Adolfo Ferrier y otros más antiguos como Pestalozzi, por ejemplo. Un gran maestro. Fueron Saúl Taborda, sus maestros cercanos, Luz Viera Méndez, Antonio Sobral y las hermanas Olga y Leticia Cosettini. Todas esas personalidades notables que tuvo la Argentina. Sí. Y que convivieron en un mismo tiempo, eso es lo extraordinario. Creo que fueron el suficiente basamento para generar algo absolutamente importante para la vida humana y de una necesidad mundial como puede llegar a ser la educación inclusiva. Mi padre nos enseñaba los nombres de las estrellas y además nos contaba algún cuento. ¿Qué edad tenía? Yo era pequeña, tenía 4, 5, 6 años. Así que decidí empezar a inventarme mis propios cuentos. Ajá, y aparte escritora. A escribir el libro de cuentos que escribí fue uno de piratas, que mis 2 hermanos se encerraron adentro del ropero con el un libro cuadernito que me había regalado mi papá de tapas negras y duras, como de un hule que había en aquellas épocas, y se mataban de la risa. Mis 2 hermanos nunca escuché tantas carcajadas como cuando leyeron mi primera obra sobre un cuento de piratas. Aquel pirata, que obviamente yo estaba muy influenciada por Emilio Salgari, o sea, me había leído todas las historias de Emilio Salgari. Fue un escritor que influenció mucho en mí, y también otros, como Mark Twain. Estuve muy enferma a los 9 años y me convertí en una gran lectora. Pasé más de un mes en cama y tenés que leer. Que estaba en cuarentena porque tenía nefritis. Así descubrí a William Shakespeare. ¿Tan chiquita? Sí, leí a William Shakespeare. Tuve el placer de conocerlo. Romeo y Julieta me marcó mucho. Macbeth. Y también el Quijote de la Mancha. El Don Quijote fue uno de los libros que me acompañó durante toda mi vida. Siempre lo leía un pedazo, nunca lo terminaba. Entonces tenía que volver a leerlo. ¿Y por qué no lo terminabas? Porque como cálculo que yo era un poco pequeña y era muy largo el libro, me daba un poco de trabajo leerlo. Pero siempre le ponía un marcador que había hecho con unas flores silvestres, y de esa manera seguía adelante. Ahora, son libros que no son
para chicos. Ocurre que en mi casa se leía todo el tiempo y mis padres son dos grandes lectores. Entonces el regalo más grande que existía en mi casa era cuando mamá volvía del centro con una enorme caja llena de libros. Y con mis hermanos, Alberto y Gustavo, los que me siguen, nos peleábamos por esos libros. Disfruté de los cuentos de Monteiro Lobato y de toda su colección, de Elena Fortún y de todas las leyendas, el Caballero de la Tabla Redonda, el Rey Arturo. Me lo regaló Canela porque yo gané en un concurso de pintura que ella hacía en su programa de televisión y me regaló ese libro y yo me lo puse a leer, fue un placer. Y bueno, no puedo enumerar toda la cantidad de libros que fueron significativos. Que pasaron por tu vida. Pasaron por mi vida y que siguen pasando. Y un día determinado decidí poderme escribir un poco más seriamente. Ajá. En la adolescencia. Y empecé a escribir mis cosas en forma secreta. ¿Y cómo es esto? No lo mostraba a nadie. Ajá. No quería compartirlo porque... Bueno, uno ahí cuenta de sus amores, eran un poco tipo desamores, diario, claro, tipo me diario imagino. íntimo. Era como un diario íntimo. Después de eso siempre seguí escribiendo. En mi vida también la música ha tenido un lugar predominante. Aprendí a tocar el piano desde muy chiquitita y bueno, y vivía para el piano. Desde los 17 años trabajo. ¿Cómo empieza tu recorrido en la docencia? Bueno, empezó ahí a los 17 años porque bueno, como yo había estudiado música, tenía unos títulos de música. Sí. Entonces los convalidé, hice un examen. El Consejo Nacional de la provincia de Córdoba hacía como unas pruebas de reválida porque, bueno, eran títulos que venían de conservatorios privados. ¿Dónde terminaste tu secundario? Yo me eduqué en esta escuela, Ajá. es decir, esta escuela fue mi casa. Mis padres no tenían todavía su casa y alquilaban una habitación acá. Le contemos de qué escuela estamos hablando, porque hay gente mucha gente que te conoce y hay otra que no tanto. La escuela se llama Luz Vieira Méndez, que tiene un jardín de infantes y el nivel primario. El colegio secundario es el Instituto Saúl Taborda. Y después hay otras dos escuelas más que forman docentes. El Instituto Doctor Antonio Sobral y el Instituto Olga Cosetini, que incluso capacita a los docentes como postítulos. Y ahí estoy dando ahora un seminario de educación inclusiva. Bueno, esta fue mi casa, yo nací acá. Era tu casa. Yo, desde mi nacimiento fue en acá vine a vivir, este es el lugar donde yo estuve y todavía tengo como en un sueño, antiguos pantallazos de imágenes que voy caminando por un lugar donde al final es como un túnel y al final hay una luz y voy acompañado por unos señores altos, blancos, y me acompañan ellos hasta que llegamos al final de ese túnel. Mi mamá me explicó después que eso eran los gansos de la escuela, que yo me había escapado bajo una glorieta que había y me había ido a caminar entre los gansos. ¡Qué hermoso! ¡Qué experiencia! Y recuerdo el viejo Arce, donde jugaba con mis dos hermanos, a que justamente el viejo Arce se sostenía entre sus ramas que parecían unas manos abiertas. Cada uno tenía su rama y eran barcos piratas. Calculo que por eso escribí después el libro de los cuentos de barcos piratas. ¿Cómo ves cómo se está viviendo de esa mirada de cuando vos eras chica y vivías en esta libertad? Hemos perdido no solamente la libertad, sino que los niños perdieron la posibilidad del juego al aire libre. En nuestra escuela, dado que muchos chicos viven en departamentos o si tienen casa, bueno, están tras las rejas o mucho tiempo
con la compu y la tele. Sí, a ver, eso. Bueno, nosotros permitimos este espacio de juego. Entonces en los recreos o en algunas clases, como hay muchos talleres en nuestra escuela primaria que tienen un desempeño con la educación por el arte, no para el arte, sino por el arte. Eso después me vas a explicar un poco de qué se trata. Se permite de esa forma, se da la posibilidad de que el niño sea niño, de que se exprese, de que juegue, de que hable, de que ría, de que pueda encontrarse con otros niños. Muchos de ellos, bueno, creo que es el momento que tienen del día para jugar. Uh-huh. Y eso es lo que quizás todas las escuelas no debemos olvidar, que también somos el legado de la infancia, y la infancia sin juego no existe. Ajá. Contame un poquito más qué es esto de la educación por el arte. Dentro de los programas de la escuela es importante tenerlos porque así se desarrolla la inteligencia de las personas, se desarrolla también la capacidad de escuchar, se desarrolla también el respeto por las culturas, que ello tiene mucho que ver después con la convivencia cotidiana y con la no discriminación. Y también desarrolla el mundo interior, la interioridad, la identidad de la persona no se ve despojada de aquello que hicieron los valores como la belleza, la bondad, la justicia, que es necesario también para que nos arrope nuestra vida. Y de esta manera también se libera el pensamiento, se libera la creatividad de la persona. La escuela tiene que revertir de alguna manera y recuperar también situaciones que hacen a la vida cotidiana de los niños y los jóvenes en el disfrute. Y bueno, eso pretendemos en nuestra escuela. Ahora hay una corriente pedagógica dentro de la historia de la educación de nuestro país que por suerte ahora, desde que vino la democracia otra vez, está bastante reivindicada, a través incluso del Ministerio de Educación de la Nación y en la Biblioteca de Maestros, que es la historia de las dos maestras Olga y Leticia Cosetini, que vivieron en Rosario. Ellas trabajaron justamente con la educación por el arte. Entonces no es solamente para la materia de plástica o de música esto, claro, sino explicarlo para explicarlo mejor, sino que en todas las actividades está la creatividad y el arte. Se ve hoy por hoy en las escuelas que el niño sufre estrés y es algo que me cuesta muchísimo de entender. No podemos hacer que otra generación más de argentinos pierda el cualificar su vida, el darle credibilidad a su vida desde la esencia misma de su vivencia, del poder hacer lo que debe hacer en cada una de sus etapas. Por eso las escuelas tienen que plantearse no lo que debe ser el niño, sino lo que debería o podría ser el niño, desde lo que el niño es. Y que yo creo que eso tiene que ser. Creo que otra de las bases sustanciales, además de la entrega que da el docente, porque está disfrutando con lo que hace, es si la familia tiene ese disfrute dentro de la familia. Si la familia ahora está disfrutando realmente de ser familia. Si esa familia en particular, X, cualquiera de ellas, realmente dentro de ella hay disfrute. Porque en la escuela todo eso es como un gran receptor, la escuela, de lo que está pasando. La nuestra es una escuela inclusiva que deviene de la escuela nueva argentina. Entonces hay ciertas ideas aquí dentro que son propias de pedagogos argentinos. ¿Qué es? Para que la gente entienda. La educación inclusiva exacto. Es la educación que se debe dar y que deberían dar, porque está en la esencia misma de todas las escuelas, es educar a todas las personas, sin discriminación. Sin discriminación de etnia, ni de ideologías políticas, ni religiosas, ni de condiciones sociales, económicas, o físicas, o psíquicas, o psicológicas, o
transitorias permanentes o que tengan que ver con la edad de las personas, con el género de las personas, de la nacionalidad de las personas. Es educar a los seres humanos. Mucha gente admira muchas cosas de la educación argentina, afuera, dentro de Latinoamérica estoy hablando, Sí. y también hay una consideración muy grande en Europa. Así que alguna vez tenía que pasar, y probablemente en la educación, de que algo no nació en Europa para traerlo a América, que algo está naciendo en América para llevarlo al mundo. Qué fantástico ese. Y eso es la educación inclusiva, una necesidad actual, es evidente. Ahora, como para cerrar, me gustaría que mires a la cámara y que le digas a los docentes, a los padres, que un mensaje que vos les dejes para cómo mirar al mundo. Te invito a que vengas a nuestra escuela, esta es tu casa. Te invito a seguir adelante, a que sigas luchando, a que sigas pensando, a vos papá y mamá. Lo importante es que vos sepas que dentro de esa familia existe un vínculo de amor entre las personas que allí adentro están. Mira crecer a tu hijo. Respeta las cosas nuevas que tiene esta generación. Son mucho más inteligentes que nosotros. A vos, abuelo y abuela, agradecerte, porque sin vos, las familias ahora tal vez no podrían existir. Gracias, Laura. Un placer haber compartido con vos esta charla tan amena y aprender de alguien que nació dentro de la educación y sigue brindándose a los demás, Gracias, tratando Tamara, de mejorar este mundo. Te agradezco mucho a vos por todos los puentes que tendes en la sociedad para que no nos distanciemos y para que nos podamos encontrar día a día. Bueno, gracias.